Señoras y señores, ya estamos de nuevo aquí. Continuamos con esta lista de entrevistas con una serie de dirigentes y líderes del movimiento 5 reformista, con el que caminamos al sexto foro liberal clásico latinoamericano. Y estamos hablando con los diferentes países donde estos grandes luchadores políticos por la libertad y por la democracia se ubican. En este caso, vamos a ir a México. Estamos en San Juan del Río, Querétaro, con un importante líder mexicano, Alan Sánchez Gallardo, con quien vamos a tener un diálogo en los próximos minutos. ¿Cómo estás, Alan? Alan. ¿Qué tal, Juan Alberto? Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y pues estamos a la orden acá en Querétaro, México, sembrando, picando piedra, ¿verdad? Poniendo, apenas haciendo el hoyo para los cimientos, apenas. Bueno, tú me decías que vives muy cerca de Alberto Mansuetti, a unas cuantas cuadras. Así que me imagino que ya la relación con él es hasta casi familiar, cotidiana. ¿Tú ya lo conocías o recién cuando él llega a San Juan del Río? Fíjate, es curioso, te voy a contar que yo lo conocí a él allá por 2013 o 14 en la red social Facebook, porque nos echamos un pequeño round por un tema soteriológico. Así conocí yo a Alberto Mansuetti. Y yo dije, ¿quién es este viejito? Dije, ha de ser un político, porque tiene la bandera de Perú atrás de él. Ha de ser algún político, dije. Y entonces empecé a relacionarme con Alberto Mansuetti, empecé a leer por primera vez sobre política, por allá por aquellos ayeres, y así fue como lo conocí a él. Ya hoy, la verdad es que es una relación mucho más íntima, un amigo muy querido, muy, muy querido. Es mi coach, político también él, y pues de verdad que es una bendición grande tenerlo por acá, ¿no? Claro, y bueno, la vida de Alberto ha sido la vida de un peregrino, ¿no? Ha ido por tantos sitios y por todos lados donde él iba o reclutaba o decía hagan las 5 reformas. Creo que Alberto, estas caminatas por el continente latinoamericano le permitieron conocer más de cerca una realidad en la que nos terminó diciendo todos los países son iguales, no hay ninguno distinto y todos los problemas son los mismos. Pero que después cuando nos empezamos a reunir en el foro, empecé a descubrir realmente que sí era cierto, que todos somos tan parecidos en nuestros problemas, en nuestras decadencias, en nuestras tragedias y también en nuestras expectativas, ¿no? Y por eso es que yo pienso que la lucha política es una lucha a nivel foro contra los foros comunistas. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que es un tema muy interesante porque la mayoría de los latinoamericanos creemos que las cuestiones político-económicas son distintas y que cada nación, cada país se rige de manera distinta, dado que tiene contextos distintos. Y eso suena muy lógico y muy aceptable y es lo que todo el mundo piensa. Pero lo que no todo el mundo sabe o está consciente de es que todos los países, y ahora también desde América del Norte hasta la punta de la Argentina, tienen el mismo sistema político-económico. Y por eso somos tan parecidos, con ciertas tonalidades o matices, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, por el sistema. Si yo leo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la comparo con la Constitución Política de Guatemala o del Perú o de Argentina, es lo mismo. Es el mismo conglomerado de leyes hechas bajo un régimen, como ya lo hemos visto, bajo un comunismo, ¿no? Y el comunismo pues ha operado desde el siglo pasado
hasta los actuales en toda Latinoamérica. ¿Tú estás convencido de que la pelea tiene que ser a nivel foro? Sí, sí, porque actuar como llanero solitario no traería muchos cambios debido a este entramado jurídico, debido a este sistema, porque este sistema está atado desde instrumentos internacionales y pactos que muchas naciones han firmado, pactos internacionales, convenios internacionales. Vaya, en derecho internacional se le conoce a todo ese conjunto de tratados como instrumentos internacionales, y esto obliga a cada nación a cumplir esos tratados, a poner a la Constitución al mismo nivel de esos tratados, y pues de ahí para abajo ya conocemos lo que es la jerarquía de las leyes, ¿no? El principio de derecho, de jerarquización de la ley, y pues se tiene que sujetar a ese entramado jurídico el que gobierne, sea quien sea una buena persona, sea una mala persona, sea el mismo Arcángel Miguel que se siente a gobernar, va a tener que obedecer ese entramado jurídico, ese sistema. Entonces necesitamos por fuerza que los partidos políticos de derecha y los que no son tan de derecha, pero que pudiésemos coadyuvar, eh, unir un solo frente, y yo creo que esta organización, este foro, es el instrumento que podemos usar para darle batalla a la izquierda en toda América, ¿no? Porque ellos también tienen foros, 4 o 5 foros tienen, Sí, este, claro. Y y están muy bien organizados. Sí, además ellos están financiados por quienes los han resucitado, y que son el capitalismo mercantilista, tanto local como multinacional, porque benefician el monopolio multinacional y se necesitan entre ambos. Por eso es que aquí hay que entender, no solo es una lucha con el comunismo. El muro de Berlín cayó en los 80, pero falta que caiga el muro del mercantilismo. Y eso solo puede caer con las 5 reformas. Y ese muro es muy poderoso porque maneja la economía, maneja las redes sociales, maneja las comunicaciones y financia a los comunistas en sus ONGs. Alan, ¿cómo es el trabajo que están haciendo en México para formar el partido en México 5 reformistas? bueno, estamos ya empezamos con un grupo de WhatsApp, al parecer había 90 y tantas personas, pero ahorita ya básicamente somos un pequeño grupo aquí en México que estamos convencidos que el sistema de gobierno limitado, de economías libres y protección de la propiedad privada es, es el mejor sistema político-económico que una nación puede implementar. Pero para ello necesitamos hacer reformas estructurales de fondo para cambiar el sistema, para cambiar el sistema. Nosotros queremos atacar el sistema malo que hay. Esa derecha mala prácticamente está legalizada en las leyes, en el sistema jurídico, en la Constitución, en los códigos, reglamentos, etcétera. Allí está el poder y la fuerza que tiene la derecha mala para crear este mercantilismo, para hacer monopolios, eh, 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 para ayudar a los amigotes, ¿no? Decimos nosotros. Entonces estamos convencidos acá en México que el sistema es el que hay que cambiar. Y como partido político queremos difundir eso, queremos difundir a la derecha buena, a la derecha derecha. Aunque nos acusen de extrema derecha, o aunque nos digan que somos fachos o que somos unos dictadores o etcétera, somos de derecha, pero la derecha derecha, liberal clásica, la derecha que propone precisamente, repito, un gobierno limitado, es decir, un gobierno
que se dedique a dar seguridad, impartir justicia y administrar cierta infraestructura pública, a liberar las economías de leyes malas, de leyes terribles, pésimas, regulatorias y también hacendarias que entorpecen a la economía y que la saquean, le meten la mano al bolsillo a la economía del ciudadano y un respeto irrestricto a la propiedad privada. Y con la propiedad privada no nada más nos referimos a que se haga valer efectivamente la propiedad privada, sino que se respete no nada más la casa o el terreno de una persona, no nada más ello, sino que se respete la propiedad privada, la naturaleza privada, por ejemplo, de la educación, de la salud, de las pensiones y jubilaciones, que es donde ahí está el meollo y uno de los más grandes negocios de los gobiernos actuales. Ahorita con todo esto de la pandemia, los negocios de la derecha mala, de los mercantilistas y de las izquierdas están a flor de piel, porque precisamente no se respeta ahí la propiedad privada. Nosotros proponemos privatizar la educación y la salud para que precisamente retomen lo que es suyo, los maestros, los médicos, para que ellos sean dueños verdaderos de sus instituciones educativas y de sus instituciones de salud, para que verdaderamente el ciudadano pueda tener pensiones y jubilaciones dignas. Eso es lo que estamos haciendo y promoviendo acá en Liberemos México se llama, y estamos en esa etapa, como tú lo dijiste, como no tenemos poder, como no tenemos los dineros, como no tenemos publicidad, como no tenemos esa fuerza de empuje, pues estamos ahora difundiendo estas verdades, ¿no? Y estamos confiados en ello, querido Juan Alberto, estamos confiados en que la verdad siempre avanza y como dijo el apóstol Pablo, contra la verdad nada podemos. En eso estamos confiados y estamos dándole para adelante. Eso es lo que estamos haciendo acá en Liberemos México. Se viene una etapa difícil para América Latina, se viene una etapa difícil para Estados Unidos, se viene una etapa difícil también para el mundo, el nuevo orden mundial. Lo único que nos queda es seguir caminando. No tenemos otra salida. Yo creo que uno de los golpes más fuertes y certeros que la izquierda dio hace 2 siglos fue precisamente desacreditar a la Biblia como un libro autoritativo. Eso pocos lo sabemos, pocos lo entendemos, incluso la cristiandad no lo sabe. Y la cristiandad hoy en día ha dado por hecho que la Biblia puede ser en parte literal y a veces habla en sentido figurado y ya la ven como un cuento de hadas. Y muchos dicen, la Biblia es autoritativa para ti que crees solamente. Para mí que no creo, no tiene ninguna autoridad. Se nos ha olvidado a los creyentes decirle a la humanidad entera que la ley de Dios es vinculante para todo ser humano. Tú en la iglesia, ¿cuál es el papel que estás haciendo en tu iglesia, Alan? ¿Eres pastor de la iglesia? No, fíjate, Juan Alberto, que tuve la oportunidad y el alto honor de ser pastor de 2 iglesias, de la Iglesia Cristiana Reformada en San Juan del Río e Iglesia Cristiana Reformada en Querétaro, iglesias que tuve el honor de fundarlas, de pastorearlas durante 5 años. Después colgué la sotana, digo yo, y ahora estoy mucho más dedicado a la vocación que sí tengo, que es una vocación política, estoy más dedicado a ella. Pero el papel que tengo en la iglesia local, vaya, es el papel precisamente de enseñar este mensaje a mis amigos, a mis hermanos en la fe, incluso a los pastores que quedaron ahí en la iglesia, de enseñarles el mensaje completo, ¿no? No nada más el mensaje soteriológico,
sino el mensaje completo, el mensaje del evangelio del reino. Los pastores no quieren involucrarse mucho, ¿no? Hay una cierta como rechazo, como que la política es más del demonio que de Dios. Esa confusión, ¿a qué se debe? Sí, Porque, fíjate, Juan Alberto, con la pregunta que haces, confirmamos lo que decíamos al principio, ¿no? Que en América Latina eh, llueve y llueve de manera igual. Es decir, el sistema nos enseñó que política y religión no se mezclan y es una enseñanza errónea porque política y religión son inseparables. De hecho, la base de cualquier sociedad, la base es religiosa, el motivo, por así decirlo. Toda sociedad tiene un motivo religioso y sobre ese motivo religioso crea sociedades y sistemas de gobierno. Sobre ese motivo religioso. Eso lo enseña Roy Clauser en el libro de El mito de la neutralidad. O también lo menciona eh, este Guillermo Gogen van Prinsterer en Incredulidad y Revolución. Muy buen libro. Y es que la verdad nos han enseñado que para un pastor hablar de política es pecado y para un político hablar de Dios es delito. Nos han enseñado eso, nos han enseñado un laicismo recalcitrante, no una laicidad, sino un laicismo incluso antirreligioso. Y confundimos eso con la separación de la iglesia y el Estado, que sí debe ser, porque tanto la iglesia como el Estado en sus funciones deben estar separados. Pero la política y la religión no. Entonces, el pastorado, al no meterse, al no involucrarse en estas temáticas, trae la misma cosmovisión que cualquier ciudadano de a pie trae. uh-huh. La religión y la política no se mezclan. La política es del diablo, los políticos son malos, lo que se ha creado es un espíritu antipolítico y que despreciemos una de las más grandes ciencias, de las más importantes para la humanidad, la política, la ciencia política. La despreciamos, la menospreciamos, la pisoteamos y pues escudados en, yo sigo a Cristo, yo no sigo a políticos ni a la política. Pensamos que es incluso hasta noble, ¿no? Cuando todo el libro de Proverbios nos dice que no debemos despreciar la ciencia y la sabiduría. La gente se ha vuelto irracional también en México frente a lo que ocurre en sus entornos de la coyuntura política. Nuestro Señor decía, vosotros sois la luz del mundo. Y como bien lo decía él, no se pone una lámpara debajo de la mesa, no sirve de nada. Va arriba, donde se vea y donde dé luz. Entonces nosotros debemos cumplir esa función de dar luz. Con estas Claro, enseñanzas y con estas verdades, le tenemos que dar luz a la gente. Cuando la gente nos dice, ah, es que la derecha, tú eres de derecha, efectivamente, yo soy de derecha. No, es que la política y la religión no se deben mezclar. Discúlpame, pero estás en un error. La política y la religión siempre han estado juntas. La claro, historia te contradice a ti y la historia te enseña a ti que la política y la religión siempre han estado juntas. Y claro. entonces es un ir contracorriente, una guerra, una batalla por la verdad en la cual no podemos desistir y tenemos que usar este foro, y creo que es la función que está cumpliendo este próximo foro, de ser luz, luz para toda América Latina, ahora para América del Norte también, pero ser luz, Juan Alberto. Alan, estamos por finalizar esta conversación que yo agradezco infinitamente que nos hayas brindado estos minutos y siempre aprovecho para que el entrevistado nos cuente en este par de minutos que tenemos su parte personal, un poco para conocer tu entorno privado. ¿Quién es Alan Sánchez Gallardo? Es un pequeño queretano, y no digo pequeño de manera limitativa, sino prácticamente en toda la extensión de la palabra. Soy chaparrito, mido 1,68 y también soy un ciudadano, pues muy pequeño, ¿no? No somos poderosos, dice la escritura,
ni el más sabio, ni poderosos, ni nada. Somos de lo más pequeño que hay. Queretano, casado con una hermosa yucateca, tengo 3 hijos, un varón primogénito de 16 años, una chiquita de 11 y otro pequeñito de 9. Son mis 3 hijos, enseñándolos también a ellos en religión, en política y en economía también desde ahora, para que aprendan precisamente estas verdades. Ahora mismo estoy trabajando en gobierno del estado, precisamente viendo cómo todo este entramado nos afecta mucho y cómo precisamente soy un ciudadano de acá de Querétaro, preocupado y ocupado en cómo salir de este hoyo donde estamos, querido Juan Alberto. Soy, como ya lo saben muchos de ustedes, cristiano reformado, de denominación reformada, pero eso sí, nada, absolutamente nada sectario, ¿no? Yo me llevo súper bien con pentecostales, con neopentecostales, con luteranos, con anglicanos, con católicos. Tengo muchos amigos muy queridos católicos, a quienes aprecio mucho, quienes me aprecian mucho. Y vaya, poniendo aquel granito de arena que debemos poner cada uno para que esto cambie. Sí, bueno, sobre aquella frase, yo te repito que tenemos nosotros aquí en el Partido de Evolución de Perú un eslogan, basado incluso en un pensamiento de Peter Drucker, que dice, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Eso es lo que somos todos en el foro. Gente común y corriente dispuesta a hacer cosas poco comunes y corrientes. Alan, qué gusto haber conversado contigo. Te mando un abrazo desde Lima. Espero tu buena participación en este 6º Foro Liberal Clásico Latinoamericano. Bienvenido México. Ha sido un placer conversar contigo. Te mando un abrazo y te esperamos en el foro para participar juntos de este esfuerzo colectivo continental. No, hombre, muchas gracias a ti, Juan Alberto. Un abrazo a todos. Fue Alan Sánchez Gallardo desde San Juan del Río, en Querétaro, México, hablando con nosotros, y con ustedes volvemos en cualquier momento con otra entrevista a otro dirigente o líder del Movimiento 5 Reformistas Continental. Gracias, permiso.